buenos días a todas y todos. Muy contentos de tenerlos con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo a todos, les agradecemos mucho si apagan sus micrófonos para no tener problemas técnicos, por favor. Yo les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Sechimex que realizamos desde 2005 con más de 300 presentaciones desde entonces. Consulten por favor el material, ya en los últimos casi 10 años todas las presentaciones, audios, videos, los PowerPoints están disponibles para investigaciones, para clases y cursos y demás, ¿no? Hoy es la última conferencia de este semestre, de este ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín, y muy contentos. La verdad es que hemos tenido un semestre muy activo con toda una heterogeneidad de presentaciones sobre la relación entre América Latina y el Caribe, México con China, y bueno, muy contentos de contar con la presencia de mi amiga, colega, la doctora Rosario Santa Gadea. Yo les recuerdo, Rosario es directora del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, que ha hecho una muy importante labor en Perú y en América Latina sobre el tema de investigación, clases, cursos, publicaciones sobre Asia y sobre China específicamente y su relación con Perú. Yo les recuerdo, Rosario tiene un doctorado y una maestría en economía internacional por parte de la Universidad de París-Ouest, en Nanterre, la Défense en Francia. Cuenta también con una licenciatura de la propia Universidad del Pacífico y bueno, con todo un grupo largo de publicaciones, cursos, participación en seminarios vinculados a esta temática de Asia y China, ¿no? Entonces, bueno, muy contento de tener a la doctora Rosario Santa Gadea. Gracias, Rosario. Y yo te recuerdo, la dinámica es una presentación de alrededor de media hora, 45 minutos, y después un tiempo semejante de preguntas y respuestas vía el chat. Tú tienes acceso al chat, pero en fin, el multitasking es limitado, así es que si tú no lo ves, con gusto te apoyo al respecto, ¿no? Entonces, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias al Centro de Estudios China-México de la UNAM, en la persona de su director, el profesor Enrique Dassel-Peters, por esta invitación que me permite compartir con ustedes nuestras investigaciones recientes sobre China y Asia-Pacífico en la globalización, tendencias y oportunidades para el Perú, y asimismo hacerles conocer la actividad que realiza el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico en Perú, que me honro en dirigir. He preparado una presentación que más o menos va a tomar el tiempo señalado por Enrique, unos 40 minutos, así que permítanme por favor compartirla. Ahí está, ¿se ve bien? Perfectamente, sí. Ok. Bien, entonces, sobre el tema de China y Asia-Pacífico en la globalización, tendencias y oportunidades para el Perú. Comentarles en primer lugar que en el presente año, el Perú ha celebrado el bicentenario de su independencia nacional y coincidentemente se han cumplido también 50 años de la apertura de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. Es por tanto un momento propicio para preguntarse cuál es la agenda de esta relación para las próximas décadas y cuáles deberían ser nuestras prioridades en Asia-Pacífico. Ambas preguntas están relacionadas debido al papel central que tiene la relación económica con China en el marco de la inserción del Perú en Asia-Pacífico. A fin de formular propuestas en este sentido,
Las investigaciones que hemos realizado han buscado aportar elementos de conocimiento sobre la transformación de la economía china y su rumbo futuro, así como su estrategia económica internacional. De esta forma, el método adoptado no ha sido directamente estudiar la relación Perú-China en sí, sino analizar la evolución de la contraparte china, a fin de identificar elementos y tendencias que el Perú podría aprovechar para diseñar una estrategia que conduzca a renovar sustantivamente el patrón aún tradicional de sus relaciones con China, caracterizadas principalmente, aunque no totalmente, por la exportación de materias primas y la inversión en sectores extractivos. Un segundo aspecto a resaltar sobre el método adoptado en nuestros trabajos es que hemos estudiado a China y en general a Asia-Pacífico, no desde el punto de vista de las oportunidades de mercado, sino desde la perspectiva de los resultados de sus estrategias de desarrollo. Para ello, con base en diversos indicadores de competitividad y productividad, se ha construido una visión comparativa entre el Perú y las economías de Asia y Oceanía en la cuenca del Pacífico, miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que hemos denominado resumidamente Asia 16, o también indistintamente Asia-Pacífico, y que se visualizan en este mapa. De allí se deducen elementos para enriquecer la agenda de relacionamiento del Perú con China y la región Asia-Pacífico, de manera que contribuya al cambio estructural en el Perú. Entonces, en primer lugar, vamos a referirnos a la transformación de la economía china y su presencia en el mundo. Seguidamente nos referiremos a la iniciativa de la Franja y la Ruta y sus implicaciones para América Latina y el Perú. Terminaremos con una visión comparativa entre el Perú y las economías de Asia-Pacífico. Para profundizaciones del análisis, esta presentación incluye también una bibliografía de nuestras publicaciones recientes en estos temas. Veamos entonces algunas características de la transformación de la economía china y su presencia en el mundo. China no solo se ha convertido en el primer exportador mundial, superando a Estados Unidos y la Unión Europea, como vemos en el gráfico de la izquierda. También la inversión china en el exterior ha alcanzado niveles destacados a nivel mundial, y en los años 2015, 16 y 17, la inversión directa de China en el exterior incluso superó la inversión directa que China recibió, poniendo en evidencia su importancia como inversor internacional, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha, perdón. En el año 2020, el más duro de la pandemia, China ha sido el principal destino de las exportaciones de 40 países del mundo marcados en rojo, además de ser también el segundo socio comercial de varios otros países adicionales, constituyéndose así en uno de los motores del crecimiento mundial, del comercio mundial y por ende del crecimiento global. La presencia de China en el comercio mundial se percibe más todavía en la provisión de bienes a nivel global. En 2020, China ha sido el principal origen de las importaciones de 72 países, y cabe anotar que la mayoría de los países de América del Sur tiene a China como su principal fuente de importaciones. Como sabemos, China adquirió el rol central de fábrica del mundo, pero más allá de las actividades intensivas en mano de obra, que fueron consideradas como su principal ventaja comparativa en las décadas pasadas, el país ha incrementado su capacidad industrial para producir y exportar bienes de alta tecnología, ascendiendo en las cadenas globales de valor, siendo su objetivo cambiar el modelo de fabricado en China por otro en el cual la creación y el diseño se hacen en China. Es decir, transformar una economía productora de manufacturas de bajo costo en una potencia innovadora y productora de bienes de alta tecnología y valor agregado. El posicionamiento de China en los sectores de alta tecnología es la base de una carrera tecnológica con Estados Unidos.
Un indicador es el número de patentes otorgadas en sectores de alta tecnología. El gráfico muestra que el crecimiento del número de patentes ha sido más grande en el caso de China, marcada en rojo, que en el caso de Estados Unidos, marcado en azul. Si ese ritmo continúa, China podría superar a Estados Unidos en este indicador en el futuro cercano. Otro frente de gran importancia en la competencia tecnológica mundial es el de las redes 5G. China seguirá siendo un motor muy importante del crecimiento mundial debido a la pandemia. Debido a la pandemia, el PBI mundial tuvo una caída de 3.1% en 2020. Sin embargo, China fue la única economía grande del mundo que creció en dicho año a una tasa de 2.3. Se estima que China tendrá un crecimiento del 8% en el 2021 y mantendrá una tasa de crecimiento mayor a la de las economías avanzadas en 2022, con lo cual seguirá siendo un importante motor del crecimiento mundial en la pospandemia. La fortaleza de China se basa, entre otros aspectos, en ser la economía que ha tenido el mayor crecimiento de la productividad en Asia-Pacífico en las últimas décadas, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, y también en el cuadro de la derecha, donde vemos que la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad en China en los últimos 30 años es mucho más alta que la del resto de economías de Asia 16, que aparecen en este cuadro, y ciertamente mucho más alta que la del Perú. Sin duda, este país es un caso de estudio por las experiencias y lecciones aprendidas que pueden extraerse de su proceso de transformación. Y aquí quisiera referirme al libro que acabamos de presentar a fines de octubre, en el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y el Perú, y que se titula Finding a Way to Avoid the Middle Income Trap, The Cases of China and Peru, coeditado por el profesor Yang Yuyan, director del Instituto de Economía y Política Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales, y por mí, el cual es el resultado de una investigación de varios años en la que hemos participado 22 autores de ambas partes. Se abordan, con un enfoque comparativo, temas esenciales para el desarrollo económico de ambas partes, con el propósito de profundizar el conocimiento mutuo y ampliar sobre esta base las posibilidades de cooperación. El Banco Mundial define la categoría de economías de ingreso medio en función de un rango de ingreso nacional bruto per cápita calculado según su propia metodología. En este gráfico, por debajo de la línea morada punteada, se sitúan las economías de ingreso bajo, y por encima de la línea verde punteada, las economías de ingreso alto. Entonces, las economías de ingreso medio se encuentran en el rango determinado por estas dos líneas anteriormente mencionadas. Por otro lado, la línea punteada gris divide las economías de ingreso medio en medio bajo y medio alto. En 1987, el inicio de esta serie, China, representada por la línea roja, era todavía una economía de ingreso bajo y alcanzó la categoría de economía de ingreso medio bajo en 1999. En 2010, solo 11 años después, China pasó a ser una economía de ingreso medio alto. Mientras tanto, el Perú, representado por la línea azul, en 1987 era ya una economía de ingreso medio bajo y alcanzó la categoría de ingreso medio alto en 2009, es decir, 22 años después, o sea, en el doble de tiempo que China. Más aún, China actualmente está mucho más cerca de alcanzar el estatus de economía de ingreso alto que lo que está el Perú, cuya trayectoria ha sido más lenta y errática. Hay un debate intenso sobre el concepto de la trampa del ingreso medio, porque no existe una definición precisa y ampliamente aceptada para lo que sería esta trampa. En términos generales, se puede decir
que se trata de una trampa de crecimiento. Es decir, se refiere a la incapacidad de algunos países de ingreso medio de mantener un crecimiento económico per cápita suficiente para alcanzar el estatus de economía de ingreso alto en un plazo de tiempo razonable. Desde luego, muchos problemas pueden impactar en el crecimiento económico y hacer que los países de ingreso medio permanezcan estancados en ese nivel. Sin embargo, la falta de crecimiento de la productividad aparece como el desafío central y posiblemente el principal factor causal de la trampa del ingreso medio. A su vez, hay una serie de obstáculos o cuellos de botella que afectan el crecimiento de la productividad y que al mismo tiempo presentan también sus propios desafíos. Algunos de ellos se exploran en el libro mencionado con un enfoque comparativo entre las economías de China y del Perú. Se destacan los desafíos relacionados con la productividad y la competitividad que China ya ha superado en su mayor parte, pero que siguen siendo de gran relevancia para el desarrollo económico del Perú. Conocer sus experiencias en cuanto a transformación industrial, inserción en la globalización, desarrollo regional, inversión en infraestructura, innovación, entre otros, es fuente de lecciones aprendidas en el camino al desarrollo. El marco institucional de ambos países es distinto y cada uno debe ajustar el camino a su propia realidad. Pero el intercambio de experiencias en materia de desarrollo económico es positivo. Hay aquí un vasto campo para avanzar en el aprendizaje mutuo del desarrollo y eso también debiera ser parte de la agenda futura de nuestras relaciones con China. Un aspecto que nos parece esencial es la evolución del modelo exportador de manufacturas desarrollado en China y la actual modernización y upgrading industrial que lleva a cabo su economía, basada en la innovación y el ascenso en las cadenas globales de valor. En nuestras investigaciones hemos sostenido que ello abre oportunidades para el Perú, en la perspectiva de lograr la diversificación de exportaciones, incluyendo en la canasta exportadora bienes industriales con mayor valor agregado. En esta agenda pensamos que China podría ser un socio para el Perú. Lo paradójico es que la relación del Perú con China no está centrada en este tipo de bienes, sino en la exportación de las primas. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y el sexto de oro. Ambos son los dos principales productos de exportación peruanos. Y China por sí sola representa el 48% de la demanda mundial de cobre y el 25% de la del oro, además de otros metales. Como era de esperar, el cobre representa 67% de las exportaciones peruanas al mercado chino en 2020. China es también uno de los mayores inversionistas extranjeros en la minería del país. El desafío para la relación Perú-China es cambiar este patrón de relaciones económicas en la dirección de la diversificación de exportaciones y de inversiones. Miremos algunos elementos de diagnóstico de nuestras relaciones económicas con China. En esta gráfica se consigna la participación porcentual de las exportaciones no tradicionales, con mayor valor agregado, en las exportaciones totales por cada socio comercial del Perú. ¿Qué observamos? La participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del Perú hacia otros países de América Latina, la línea verde claro, hacia Estados Unidos, la línea naranja, y hacia la Unión Europea, la línea verde oscuro, es significativamente más alta que la correspondiente participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del Perú hacia las economías de Asia 16, la línea azul, y en particular hacia China, la línea roja. Es decir, la estructura de nuestras exportaciones hacia los mercados de Asia-Pacífico está más que concentrada en materias primas.
En cuanto a la inversión directa china en distintos sectores, así como las transacciones realizadas en proyectos de infraestructura, los registros oficiales, como se sabe, no reflejan la realidad. Perdón, la repetición. De allí que hay que acudir a estimados imperfectos, con base en fuentes no oficiales, medios de prensa, bases privadas internacionales, etc. En este caso estamos utilizando las bases de la Red China América Latina y Caribe que compila Sechimex, a lo cual hemos realizado algunos ajustes con base en fuentes nacionales. Se percibe la aceleración existente en la inversión directa china en el Perú en el periodo 2006-2019, con una participación dominante en los sectores extractivos de minería y energía. Pero también, a partir del último quinquenio, un crecimiento de las transacciones acumuladas en áreas de infraestructura propiamente dichas o vinculadas con ella, sea bajo la forma de inversión directa o a través de licitaciones públicas. Sin duda, el desafío del Perú con respecto a China y Asia-Pacífico está en la adopción de políticas orientadas a la diversificación de exportaciones. Ya estamos avanzando en esta dirección con productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros no tradicionales. Se trata de avanzar en otro frente complementario de la diversificación, el de las exportaciones de manufacturas, particularmente de bienes que puedan insertarse en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico. Viendo la experiencia asiática, la recomendación es analizar el proceso de deslocalización e integración de la producción manufacturera entre el noreste y el sudeste asiáticos, a fin de extraer lecciones aprendidas para promover dicho proceso entre los países asiáticos, China en particular, y los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico. Al respecto, la realidad que muestra este gráfico es que América Latina y el Caribe casi no participa en las exportaciones manufactureras mundiales. En los últimos 20 años, la participación de las exportaciones manufactureras provenientes de la región en el total mundial, que ya era mínima, ha disminuido de 1.6% en el 2001 a 1.1% en 2019, frente a una participación creciente de Asia 16 que asciende al 41.6% de las exportaciones manufactureras mundiales en este último año. Mirando a largo plazo, la pregunta es cómo lograr que el desarrollo que China espera alcanzar pueda ser un motor que contribuya al desarrollo y al cambio estructural en el Perú, más allá de la exportación de materias primas. Se requiere un mejor conocimiento sobre la transformación de la economía china y su proceso de internacionalización para identificar oportunidades y lecciones aprendidas. Asimismo, es necesario definir la estrategia del Perú en la iniciativa La Franja y la Ruta. Y aquí el planteamiento que hemos venido desarrollando es el establecimiento de un corredor económico transpacífico Perú-China en el marco de esta iniciativa que paso a desarrollar. Como sabemos, en el año 2013, el presidente Xi Jinping propuso por primera vez la construcción de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, en adelante denominada Iniciativa de la Franja y la Ruta, o como se le conoce en inglés, The Belt and Road Initiative, BRI, la cual está basada inicialmente en las rutas históricas utilizadas para comerciar entre China, Asia Central y Europa. Luego de 8 años de implementación, la Franja y la Ruta ha dejado de ser una iniciativa regional para convertirse en una iniciativa global para China, incluyendo actualmente 140 países, no solo de Europa y Asia, sino también de Oceanía, África y América Latina y el Caribe. Hemos hecho el ejercicio de poner estos países en el mapa y aparece claramente
que la franja y la ruta tienen una concentración muy grande en África, Asia y Europa, y que su aproximación a América Latina y el Caribe es todavía muy pequeña. En cuanto a los países de nuestra región, Panamá fue el primero en adherirse en noviembre de 2017. En enero de 2018 tuvo lugar en Chile la segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC, donde se aprobó una declaración especial sobre esta iniciativa. A lo largo de ese año, 15 países de la región suscribieron memorándums de entendimiento con China sobre la franja y la ruta. El Perú lo hizo el 25 de abril del 2019 y es interesante anotar que actualmente buena parte del Pacífico sudamericano está involucrado, lo cual puede tener repercusiones sobre la conectividad transpacífica, como veremos más adelante. Se suele pensar que esta iniciativa es únicamente un plan de China para invertir en infraestructura en terceros países. Pero el concepto clave son los corredores económicos, que no solo implican infraestructura de conectividad, transportes, energía y comunicaciones, sino también producción, incluyendo zonas económicas especiales y otros instrumentos para facilitar la participación en las cadenas globales de valor. Es decir, se trata de construir corredores económicos, no de hacer proyectos de infraestructura aislados. Este elemento es clave para la estrategia que el Perú y otros países de América Latina podrían implementar. Estos son, en la diapositiva, los 6 corredores económicos iniciales de la iniciativa vinculando China a los países de su entorno. Sin embargo, ya en 2019, con ocasión del segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, se tenían identificados en diversas partes del mundo 35 corredores económicos y otros proyectos que catalizan y dan soporte a la conectividad en el marco de la Franja y la Ruta, dando cuenta de la gran expansión del ámbito de esta iniciativa. Casi la mitad de estos corredores y otros proyectos son intraasiáticos, la gran mayoría de los cuales se refieren a conexiones de China con diferentes subregiones asiáticas. Consideramos de interés estudiar cómo funcionan estos corredores económicos de la Franja y la Ruta, principalmente entre China y el sudeste asiático, que son los más numerosos e incluyen economías de ingreso medio como las de América Latina y también algunas economías de ingreso alto. Esta exploración podría dar lugar a identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas, pero también riesgos a evitar para tenerlos en cuenta en el diseño de una estrategia de implementación de la Franja y la Ruta entre China y el Perú u otros países de América Latina. La conectividad se concibe como una plataforma de cooperación internacional cada vez más importante y la base de la Franja y la Ruta es la conectividad con China. Siendo así, ese debería ser el foco de los esfuerzos a desarrollar, es decir, examinar proyectos de infraestructura que tengan impacto en las relaciones transpacíficas. De allí que consideramos que la extensión de la Franja y la Ruta a América Latina supone en realidad la extensión al Pacífico de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. En el caso del Perú, es necesario impulsar el rol potencial que puede jugar el país en la conectividad transpacífica y trabajar en las condiciones para que pueda convertirse en un hub del comercio internacional entre China y América del Sur. Junto a la conectividad marítima más eficiente, también son necesarias buenas conexiones terrestres para llegar a los puertos. Y como ya se ha dicho, proyectos productivos impulsados a través de zonas económicas especiales u otros instrumentos. Asimismo, los aspectos logísticos asociados a ellos. También hay que seguir impulsando la conectividad aérea. De esta forma, el Perú podría ser un hub del comercio internacional entre China y América del Sur y un centro de producción que se inserte en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico.
En suma, la extensión de la Franja y la Ruta América Latina debería implicar trabajar en el establecimiento de uno o varios corredores económicos transpacíficos. Nuestra agenda con China podría enriquecerse con estos temas y el Perú podría convertirse en el ancla de un corredor de este tipo en nuestro lado del Pacífico. Para ello, es necesario diseñar una estrategia sobre bases claras de viabilidad y beneficios compartidos. Este es un caso reciente de inversión en infraestructura que merece citarse. Se trata del puerto de Chancay, situado al norte de la capital del país, que es una gran inversión en infraestructura portuaria que realiza la empresa china COSCO Shipping Ports Limited en el país por valor de $1.300 millones en una primera etapa, con una proyección de llegar a $3.000 millones más adelante. Esta empresa es parte de un conglomerado transnacional que posee una línea naviera ranqueada en el top 5 del mundo. La pregunta es si podría el Perú promover que esta inversión china sea la base de un corredor económico transpacífico en el marco de la Franja y la Ruta, que mejore la conectividad con China y Asia-Pacífico y a su vez promueva la diversificación de nuestras exportaciones a través de inversiones chinas en el sector manufacturero que se inserten en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico. Esas son, en nuestro concepto, algunas cuestiones que la estrategia del Perú podría plantearse y examinar en conjunto con China. Este mapa muestra el portafolio de puertos de la empresa COSCO Shipping Ports Limited y se puede inferir que esta inversión china constituye también una oportunidad para la elevación de la competitividad portuaria del Perú, porque pondrá a Chancay en relación con una red de 36 puertos en China, Singapur, República de Corea y otros puntos importantes en el mundo. En ese sentido, la inversión en el puerto de Chancay empieza a considerarse una expresión de la Franja y la Ruta en América Latina. Pasamos ahora a la última parte de la exposición, que tiene que ver con una visión comparativa entre el Perú y las economías de Asia 16. Es usual comparar al Perú con otras economías latinoamericanas. En contraposición, nosotros lo hemos hecho con las economías del otro lado del Pacífico, entre las que se encuentran varios de nuestros principales socios económicos y que son además referentes en materia de competitividad y productividad. Esto nos permite tener una percepción sobre la distancia en materia de desarrollo que nos separa de las economías de Asia-Pacífico. Es decir, hace aparecer enormes brechas que el Perú aún tendría que remontar en el camino a su desarrollo. Como ya hemos visto, el Banco Mundial clasifica las economías del mundo en ingreso alto, medio y bajo, con base en su ingreso nacional bruto per cápita. El Perú se encuentra en el grupo de ingreso medio alto, junto con Rusia, Malasia, la República Popular China y Tailandia, con quienes comparte el desafío de alcanzar el nivel de las economías de ingreso alto. En este grupo, el Perú es quien tiene el menor ingreso per cápita y solo supera a 4 de las economías de Asia 16, que tienen ingreso per cápita medio-bajo: Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Vietnam. Por su parte, el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial mide la competitividad nacional, entendida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad. Este índice nos muestra que casi todas las economías de Asia 16 con ingreso alto son también las que tienen mejor posición en el ranking de competitividad. El Perú está en una posición bastante desfavorable, ya que en la comparación con este grupo de economías ocupa el penúltimo lugar
superando solamente a Vietnam. 12 pilares sostienen el índice global de competitividad, pero solo en uno, relativo a la estabilidad macroeconómica, el Perú tiene una evaluación superior, compartiendo la posición número 1 con otras economías del grupo seleccionado de Asia y Oceanía. En los otros 11 pilares, el Perú está a considerable distancia de la economía más competitiva de este grupo. Por ejemplo, la República de Corea, en el pilar de adopción de TICs, Singapur, en los pilares de instituciones, infraestructura y mercado de trabajo, Nueva Zelanda, en los pilares de habilidades y dinamismo de negocios. Asimismo, en al menos la mitad de los pilares del índice global de competitividad hay una brecha significativa entre la República Popular China y la economía peruana. Aquí analizamos la posición del Perú en algunos pilares específicos de este índice global de competitividad, como por ejemplo el de habilidades, que se presenta a la izquierda, el cual se refiere a indicadores de la calidad de la educación. Comparado con las economías de Asia 16, la competitividad del Perú se encuentra en penúltima posición, solo superior a Vietnam. Sin embargo, es en los pilares de adopción de TICs en el centro y capacidad de innovación a la derecha que el Perú está peor, pues se encuentra en la última posición del ranking de competitividad con respecto a las 16 economías de Asia y Oceanía que nos sirven de referencia. Los pilares de habilidades, adopción de TICs y capacidad de innovación se complementan unos a otros y representan áreas de gran potencial para la cooperación con Asia-Pacífico. El desafío que tenemos en materia de competitividad recae también, por supuesto, en la infraestructura. Aquí se presenta el índice global de competitividad en este pilar, especialmente el rubro de transporte. Se verifica que los países de Asia 16 más competitivos tienen también una alta puntuación en infraestructura de transporte. El número 1 es Singapur. La República Popular China, la barra en rojo, está en la posición 24 a nivel mundial, bastante más adelante que el mejor rankeado de los países latinoamericanos seleccionados, que se identifican con las barras naranjas. Panamá ocupa el puesto 48, México el puesto 51, Chile el 54, Brasil está en la posición 85, el Perú en la número 97, Bolivia en la 122, sobre un total de 141 economías del mundo. Algo similar se observa en las posiciones de las economías con respecto al índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Japón es el número 5 en el mundo, Hong Kong, China, el número 12, la República Popular China está en el puesto 26. En este caso, el mejor rankeado de los países latinoamericanos considerados es Chile, con el puesto 34. Le sigue Panamá con el puesto 38, México el puesto 51, Brasil ocupa la posición 56, el Perú la número 83, Bolivia la 131, sobre un total de 160 economías del mundo. Es decir, no solo la casi totalidad de las economías de Asia 16 superan al Perú en estos índices de conectividad, sino también un buen número de países latinoamericanos. Tenemos entonces mucho por hacer en este campo y, como ya se ha mencionado antes, la iniciativa de la Franja y la Ruta nos parece una oportunidad interesante a explorar. En suma, y con esto termino, este panorama muestra las enormes brechas que el Perú aún debe superar en su camino hacia el desarrollo. Muestra también que hay referentes en Asia-Pacífico con los cuales el Perú podría ciertamente explorar lecciones aprendidas que contribuyan a su propio desenvolvimiento, todo lo cual podría renovar
nuestra agenda de cooperación con esta zona. Para cerrar las brechas, debemos priorizar en la agenda interna la promoción de un crecimiento sostenido y competitivo, con productividad. Y en la agenda externa, las oportunidades de inversión y cooperación enfocadas en infraestructura y logística, habilidades del capital humano, tecnologías de la información y comunicaciones, innovación, economía digital, entre otras áreas. Asimismo, promover la diversificación exportadora a través de inversiones en sectores manufactureros que nos permitan insertarnos en cadenas globales de valor lideradas por firmas asiáticas altamente competitivas. Finalmente, y desde el punto de vista más académico, estamos convencidos que se necesitan más estudios comparativos entre las economías asiáticas y el Perú para una mejor comprensión de sus procesos de desarrollo e internacionalización. Esta es la bibliografía de nuestras investigaciones recientes que están publicadas y que podrían ser de interés sobre los temas de la transformación de la economía china, el desarrollo económico comparado entre China y Perú, y la comparación de Asia 16 con la economía peruana. Y aquí se listan varios de nuestros trabajos sobre la iniciativa china de la Franja y la Ruta y sus implicaciones para América Latina y el Perú. Y esto sería todo. Muchas gracias. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas y le ruego a Enrique que me ayude con el chat. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rosario, por, en fin, comprender el reciente trabajo personal e institucional que están realizando y que es, en fin, básico para permitir ahí un diálogo entre los interesados en estos temas comunes y como hemos venido destacando, en fin, para deshacernos del creciente autismo que predomina en algunos lugares, incluso los académicos. En lo que se van definiendo algunas preguntas, yo les reitero a los asistentes que, como les escribíamos hace un momento, que planteen sus preguntas vía el chat. Rosario, 2 o 3 preguntas o comentarios donde sería muy valiosa tu opinión, ¿no? Un primer tema, Rosario, y dado que tú has venido trabajando y lo hiciste así también en tu presentación sobre el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta que nosotros hemos tratado de englobar bajo el concepto de un proceso de globalización con características chinas y en donde la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero muchas otras iniciativas son parte de este proceso, ¿no? Mi pregunta, Rosario, es ¿cómo personalmente, institucionalmente y con las contrapartes chinas, cómo integran esta discusión de la Franja y la Ruta, siendo que formalmente América Latina es parte de esta iniciativa en realidad desde enero del 2018? ¿No? Es formalmente reconocida por el sector público como tal y bueno, después, en fin, los países latinoamericanos, como tú indicas, van participando formalmente en esta iniciativa, ¿no? Pero claro, la relación de América Latina con China pues tiene una dinámica de comercio, inversiones, infraestructura, pues mucho antes de enero del 2018, ¿no? Entonces muchas veces ahí hay una cierta tensión, por decir algo, ¿no? Porque muchas veces uno busca discutir los efectos de la Franja y la Ruta en América Latina, pero pues esta formalmente pues es muy reciente, ¿no? Un tema, ¿no? Un segundo tema, ¿cómo
se integra y cuál es el interés estratégico y cuál es tu opinión, Rosario, sobre el tema del Foro CELAC China desde una perspectiva peruana, ¿no? ¿Cómo se percibe desde Perú en los diferentes sectores y tu opinión personal de este foro, ¿no? Yo te comento esto también, sabiendo, digo, esto no es ningún secreto, ¿no? Estuvo hace poco el doctor Yang Xishue con nosotros, y bueno, tú y yo lo conocemos y sabemos que, en fin, es bastante abierto y directo sobre estos temas, y lo que plantea es una creciente, en fin, frustración, desesperación de la incapacidad de los países latinoamericanos de hacer uso de este portafolio de opciones que plantea China en el Foro CELAC China, y donde pareciera ser que estratégicamente China reducirá ¿cómo decir? Sus expectativas en el Foro CELAC China, dadas las diferencias y la incapacidad de la región de hacer uso de los instrumentos que ofrece China en este Foro CELAC China. Y un tercer tema, y termino, en lo que de nuevo se van planteando preguntas, un tercer tema es un tema más de actualidad, sobre cómo se está discutiendo en Perú y en tu centro, y cuál es tu opinión sobre la reciente propuesta de adhesión de China al CPTPP, ¿no? Sabiendo que Perú pues ya tiene un tratado de libre comercio con China, ojo, puede ser que haya detalles, algunas diferencias de adhesión al CPTPP y el TLC entre Perú y China, pero ¿cómo se está discutiendo esto? ¿No? Yo creo que desde una perspectiva latinoamericana y particularmente mexicana es muy interesante, porque países como México pues no contamos con un TLC con China, ¿no? Entonces, en fin, no sé si quisieras abordar todos o algunos de estos temas en lo que de nuevo se van perfilando preguntas en el chat, ¿no? Gracias, Enrique. Siempre muy importantes tus análisis y apreciaciones. Agradezco la oportunidad de poder intercambiar opinión sobre esto. Voy a ir más bien en orden, y lo primero, a ver si he agarrado bien el comentario tuyo. Lo primero sobre la iniciativa de la franja y la ruta, ¿cierto? Y lo que tú, digamos, anotas es que es bien difícil poder hablar de los efectos de la franja y la ruta en América Latina, dado que el tema es totalmente reciente, ¿no? Y que en verdad formalmente desde 2018 es que tenemos esto, cuando la relación pues tiene una historia muy, muy grande, ¿no? Y tanto comercio, inversiones, cooperación han pasado por varias etapas en la mayoría de países. Y como tú también anotas, la franja y la ruta es parte de un concepto más grande, ¿no? Por la parte china, que se denominaría globalización con características chinas. Yo también pienso que analizar los efectos de la franja y la ruta en América Latina es prematuro. Yo pienso eso igualmente, ¿no? Porque la iniciativa es muy reciente y los países, digamos, formalmente, la formalidad stricto sensu está en los MOUs, ¿no? En los memorándums de entendimiento, en donde ya cada uno de los 19 países ha ido, digamos, expresando un marco para digamos, lo que se quiere hacer en la franja y la ruta bilateralmente, ¿no? Si bien hay la invitación a la región, yo considero que lo formal, stricto sensu, está en estos memorándums de entendimiento. Y esos igualmente se han dado entre el 18, el último ha sido el del Perú, que es del 25 de abril de 2019, ¿no? Entonces, efectivamente es muy difícil hablar de los efectos. Y por eso es que yo más bien pongo el acento en cuál es nuestra estrategia, en cuál es la estrategia
implementación que tiene el Perú, América Latina, con respecto a la franja y la ruta. O sea, ¿cuál es nuestro planteamiento, ¿no? A propósito de esta iniciativa. Y yo creo que eso todavía no está claro, ¿no? Y pasa por una reflexión a nivel nacional primero sobre cuál es nuestra visión a propósito de nuestra inserción en Asia-Pacífico y en particular la relación con China, mirando hacia futuro. Y es justamente el sentido de los trabajos que hemos venido haciendo, aportar elementos a la propuesta de una estrategia. Uno puede pensar que no se necesita ninguna estrategia, porque al fin de cuentas esto es un marco simplemente, ¿no? Y bueno, las relaciones se siguen dando de acuerdo a las fuerzas establecidas o independientemente de lo que a nivel político se diga sobre la franja y la ruta y etcétera. Pero yo pienso que sí es importante y indispensable tener una estrategia si es que queremos aprovechar algunas oportunidades de lo que está sucediendo como transformación de la economía china y su rol en el mundo, ¿no? Yo pienso por eso que es necesario primero enfocar eso, ver esa transformación, ver hacia dónde está yendo China a 30 años plazo, ¿no? Que marca justamente el centenario de la Fundación de la República Popular y que tiene una serie de visiones objetivo, ¿no? Y sobre esa base darse cuenta de cuál es la estrategia de internacionalización y cómo uno se puede insertar en ello, de manera que contribuya al cambio estructural de nuestra economía y a objetivos de desarrollo que venimos persiguiendo desde siempre, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es ver el efecto inducido del crecimiento chino en la demanda de nuestras materias primas. Perfecto. Pero otra cosa es intentar visualizar de qué manera, cuál es la agenda de esta relación para las próximas décadas, insertando en ello el tema de la franja y la ruta, que como digo, no solamente es un plan para invertir en infraestructura, sino que tiene conceptos, idea de corredores económicos, producción e infraestructura, etcétera, que a mi juicio podrían transformar la relación con China, si es que tenemos una estrategia para ir hacia allá, ¿no? Entonces, efectivamente concuerdo que no podemos hablar de los efectos, pero sí debemos tener una estrategia, un plan, un enfoque para nuestro involucramiento. Sobre el foro CELAC China, bueno, la realidad se impone, ¿no? Digamos, CELAC es un foro de diálogo político, ¿no? No tiene elementos de instrumentalización de las cosas que se puedan acordar con China en el marco digamos, presentándose América Latina y el Caribe como algo unificado, ¿no? No hay un marco de implementación para ello. La CEPAL durante un buen tiempo ha venido siendo un poco, ejerciendo un poco un rol de inputs, ¿no? Para cómo implementar las ideas más genéricas que salen de los foros CELAC América Latina y el Caribe. Pero yo pienso que eso en verdad no es un problema del foro CELAC América Latina, del foro CELAC China. Es un problema de hasta dónde ha podido avanzar la integración de América Latina y el Caribe en los 60 años de intentos de integración o más que tenemos, ¿no? Y la realidad es que no hemos avanzado, pues hemos avanzado poco, pues, ¿no? Digamos que hay tasas de indicadores económicos en materia de comercio, etcétera, de comercio intrarregional, más a nivel de determinadas subregiones que en otras, etcétera. Pero a diferencia de, por ejemplo, la Unión Europea, nosotros no tenemos una política exterior común, no tenemos una estrategia económica internacional común, ¿no?
Entonces, eso es el elemento fundamental que hace que el foro CELAC-China, si bien juega su rol desde el punto de vista del diálogo político, no puede ser el instrumento de la implementación. Entonces, el instrumento de la implementación es más bilateral, está siendo más bilateral, ¿no? Entre los países. Aparte que también hay heterogeneidad entre nosotros. O sea, para nosotros, para el Perú, por ejemplo, China es el principal socio comercial y uno de los primeros en inversión. Para México es totalmente diferente. Para México es Estados Unidos, ¿no? Entonces, las orientaciones de la política económica también no son para todos las mismas. Entonces, tenemos que, digamos, ser conscientes de esa realidad y saber que hay que ir avanzando en el plano bilateral de acuerdo a las perspectivas y el enfoque de cada país. El foro CELAC-China seguirá siendo un foro de diálogo político, de entendimiento sobre algunos temas, pero no un foro de implementación, e incluso diría yo a nivel subregional, ¿no? Tipo Alianza del Pacífico, por ejemplo, fundamentalmente las acciones van más por el lado de la facilitación y de la promoción que por el lado de tener una aproximación conjunta con respecto a terceros, a socios terceros. Entonces, esa es la realidad. Y hay que perfeccionar el canal bilateral. Y en tercer lugar, sobre el CPTPP, a mí me parece que, claro, la posición del Perú es, en este caso, distinta en la medida en que somos uno de los 3 países en América Latina que tenemos tratado de libre comercio con China, ¿no? Entonces, es más, el Perú está en un proceso de optimización de su tratado de libre comercio con China, mejorándolo, ampliando las dimensiones, etc. Entonces, por ese lado, el ingreso de China, la potencial adhesión de China al CPTPP, yo creo que su principal ventaja para nosotros estaría más bien en la multilateralización, ¿no? De determinados elementos de la relación económica, ¿no? Por ejemplo, mucho se dice que estos tratados plurilaterales permiten la acumulación de origen, ¿no? Y la acumulación de origen es un mecanismo justamente que puede impulsar la integración productiva de cara a un tercer mercado, ¿no? Entonces, el tener a China en un mecanismo multilateral, en un tratado multilateral o plurilateral como este, permitiría ese tipo de cuestiones, ¿no? Como la acumulación de origen, que es muy importante para esta idea de la participación en cadenas globales de valor en Asia-Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces yo veo eso a todas luces positivo, como un camino, como algo más que se agrega para el futuro, ¿no? En esta globalización de las próximas décadas en Asia-Pacífico. Me he extendido, pero... No, muy bien, muy bien. Yo reitero la invitación a participar con preguntas y comentarios a la ponente vía el chat. Participa acá y le agradezco a Sara Wong. Y bueno, hay varias felicitaciones de varios colegas. Y si entiendo bien la pregunta y el comentario de Sara Wong, se orienta sobre todo, Rosario, al tema de la relación regional de América Latina y el Caribe con China, que tiene que ver también con esta experiencia del Foro CELAC-China, y pregunta al final y dice, desde tu perspectiva, Rosario, pues ¿cuáles serían los 3 pilares de una posible estrategia de América Latina y el Caribe con China, ¿no? Destacando la perspectiva regional, ¿no? Bueno, sí, aquí estoy tratando de leer lo que Sara ha puesto, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 pilares de una estrategia regional en respuesta
al BRI. Yo creo que, en primer lugar, debemos observar, estudiar cómo funcionan los corredores económicos del BRI en otras regiones. A fin de, como decía en la charla, identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas y riesgos a evitar, ¿no? Porque esa experiencia nos parece clave para poder sustentar, alimentar la estrategia latinoamericana. Ahora, yo me oriento a hacer eso fundamentalmente con los corredores entre China y el sudeste asiático. En donde primero porque son los más numerosos a nivel de los corredores en Asia, segundo porque hay ahí países de ingreso medio, ¿no? Que, así como nosotros también lo somos, economías de ingreso medio. Entonces, me parece que esa experiencia debiera ser objeto de un estudio por parte de todos nosotros, ¿no? Y que nos permita identificar más en concreto cuáles son los avances y los efectos del BRI en estos corredores económicos que ya vienen siendo implementados desde el inicio de la iniciativa, desde el inicio de la franja y la ruta, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que hacer es, me parece, estudiar eso, y sacar los elementos que sean de utilidad para nuestra propia estrategia. Una segunda cosa que creo que es importante es iniciar un diálogo estratégico con China a propósito de nuestra visión sobre el BRI. Para algunos países es posible que, mejor dicho, a propósito de nuestra visión objetivo sobre la relación económica que tenemos con China, ¿no? Yo he insistido en la charla que si nosotros, con todos los importantes logros, por ejemplo, que hay en el caso del Perú, en cuanto al avance de las relaciones económicas y otras con China, si nosotros trazáramos una visión objetivo, esta sería la diversificación, ¿no? Y el lograr que el avance que China espera alcanzar en las próximas décadas sea un motor para el cambio estructural a través de nuestras relaciones. Y eso lo vemos por el lado de lo que serían la composición de nuestro comercio exterior y la diversificación de exportaciones e inversiones. Entonces, es necesario un diálogo, digamos, estratégico a propósito de nuestra visión objetivo, ¿no? Para las relaciones. Es difícil hacer eso todos los países juntos, América Latina y el Caribe juntos, ¿no? Porque la visión objetivo posiblemente no sea la misma, ¿no? Pero podríamos, en primer lugar, aclarar la visión nacional y en segundo lugar, intercambiar nuestras experiencias o perspectivas sobre cuáles serían los elementos comunes de una visión regional. Pero eso es un trabajo, igual que decimos que en la relación de un país con otro, en un país existe una agenda interna y una agenda externa. En el caso de América Latina, pues hace falta trabajar la agenda interna en el sentido de primero tener algunos elementos que afiancen luego una estrategia económica internacional con algunos puntos en común. Ahí tenemos no solamente el plano regional total, también el plano subregional, ¿no? que es importante. Y luego creo, en tercer lugar, el tercer pilar que me parece de mucha importancia, yo he insistido en la conectividad, he insistido en los aspectos de infraestructura y cambio estructural, pero creo que hay todo el bloque de la economía digital y del impacto de la cuarta revolución industrial
También en la conectividad, por ejemplo, es muy interesante los avances que tiene Chile hacia convertirse en el hub digital de Sudamérica, en la relación con Asia. Todo este tema, ¿no? de lo digital, y yo lo pondría en sí mismo como un pilar, ¿no? En lo cual nosotros deberíamos trabajar en conjunto, ¿no? Y buscando las sinergias de los proyectos nacionales en cada caso, y identificando lo más que podamos la cooperación, las potencialidades de la cooperación con China y Asia-Pacífico. Muchas gracias, Rosario. Una pregunta de Adela, que nos indica por razones diversas, buena parte de los comentarios se han centrado en este tema de la CELAC y esta región y esta propuesta regional latinoamericana. Y si entiendo bien la pregunta, ella se plantea y te pregunta cuáles son las grandes ventajas de Perú en su relación con China, qué podría mostrar a la región como un logro de esa relación bilateral. Y yo incluiría ahí, Rosario, incluso reconociendo lo que tú has señalado también, bueno, pues el TLC que ha logrado Perú con China, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, si entiendo bien ahí la pregunta de Adela, y cuáles son las ventajas de Perú desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo diría que en primer lugar, el nivel que ha tenido, que ha logrado la relación, ¿no? Sabemos que tenemos este tema de las asociaciones estratégicas y las asociaciones estratégicas integrales, que marcan un poco una diferenciación en el grado de profundización de los ámbitos de cooperación y la relación, en la relación bilateral. El Perú es de los, no sé cuántos países son actualmente los que tienen asociación estratégica integral con China, pero el Perú es uno de ellos. Yo señalaría eso en primer lugar, ¿no? Porque significa que existen los mecanismos de diálogo, que existen las diversas áreas de cooperación, y el reconocimiento recíproco de que es una relación importante, muy importante. Segundo, el TLC, que ya dijimos, ¿no? Somos uno de los tres junto con Chile y Costa Rica. Tercero, también hay que señalar esto, me parece, la migración china en América Latina, la más numerosa, es la del Perú. Y eso significa que hay también unas bases, ¿no? Culturales que nos acercan a China y que igualmente pueden ser, ¿no? un importante activo para un puente hacia el futuro. Entonces el tema de que el Perú tiene esta calidad con China es importante. Cuarto, yo diría que nuestras relaciones económicas han crecido enormemente, ¿no? Enormemente. No tengo ahorita aquí las cifras para mencionarlas, pero bueno, China se ha convertido en nuestro principal socio comercial y eso no es poca cosa, ¿no? Y todo indica que seguirá siendo así a futuro. Igualmente es uno de los principales inversores en el país y muy importante en un sector que también es clave para nosotros, que es la minería. Entonces, la relación económica con China es una de las relaciones bilaterales externas más importantes que tiene el país. Y para el Perú, la relación hacia Asia, Asia-Pacífico en particular, es consustancial con su desarrollo económico, ¿no? El Perú es un país andino, amazónico y del Pacífico, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, hay otros países en América Latina que no, digamos, no ven la relación con Asia-Pacífico con la misma intensidad con la cual nosotros la hemos desarrollado.
Y creo que en América del Sur también hay que poner en valor la posición estratégica geográfica que tiene el Perú en el centro de la costa pacífica de América del Sur, ¿no? Si lo que entendemos es que el mundo, digamos, la cuenca del Pacífico es la cuenca del siglo XXI, ¿no? Y ahí están los motores también de el desarrollo, el crecimiento global futuro, pues es importante, ¿no? La posición de Perú en la cuenca del Pacífico y en el centro de la costa oeste de América del Sur, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es un factor de competitividad que el Perú debe poner en valor en su aproximación hacia el otro lado del Pacífico. Más o menos eso es lo que yo vería. No, muchas gracias. Mira, y una última pregunta, Rosario de Pablo Izcoatl López, sobre el TLC señalado ahí entre Perú y China. ¿Ustedes y tú han elaborado documentos al respecto? ¿Y cuál sería tu postura al respecto? El tema, Rosario, además yo te recuerdo, es un tema de gran interés coyuntural concretamente en México, porque seguramente la Cámara de Senadores, eh, en fin, o públicamente o secretamente deberá debatir el tema y te imaginarás, pues ninguno de los 11 países del CPTPP pues querrá decir en público, yo no quiero un TLC con China y entonces que ese país sea la causa de que no se logre una unanimidad en el CPTPP y nos caiga la ira china, ¿no? eh, pero volviendo al tema, ustedes han trabajado al respecto y en términos generales, ¿cuál sería tu opinión de ya que son pues más de 10 años de un TLC con China, ¿no? Sí. Mira, estamos justamente trabajando sobre esto. Uno de nuestros investigadores afiliados, que es un profesor de la universidad, está haciendo un trabajo para medir el nivel de aprovechamiento del TLC por parte del Perú de una manera un poco más, digamos, precisa, ¿no? Porque muchas veces se dice que, a ver, ¿cuál es la ventaja del TLC? Las exportaciones crecieron de, no sé, de X a X más 100. Pero adentro de eso está lo no tradicional y lo tradicional, ¿cierto? Lo tradicional crece un poco por sí solo, ¿no? Independientemente de que haya o no TLC, ¿no? Entonces, me refiero sobre todo a las exportaciones de materias primas, ¿no? Entonces, se está haciendo un trabajo para ver el nivel de aprovechamiento del TLC con algunos indicadores un poco más específicos. Esperamos poder tener, digamos, los primeros resultados de ese trabajo en el primer semestre del próximo año. Eso por la parte de lo que el centro está haciendo. Ahora, a nivel nacional, digamos, la valoración de tener un TLC con China es positiva. La Cámara de Comercio Peruano-China, que hace un seguimiento muy amplio de este tema, realizó un evento por los 10 años del TLC y se muestra claramente que no solo las exportaciones totales han crecido, también han crecido las no tradicionales, que es lo que más nos interesa impulsar, ¿no? Y no solamente el valor de las exportaciones, sino la cantidad de empresas que exportan hacia China ha crecido, ¿no? Entonces, eso también es un indicador importante del beneficio de la relación. Ahora, claro, tenemos un frente muy, muy amplio hacia futuro, porque en la actualidad las exportaciones no tradicionales hacia China son aproximadamente 3.8% del total de exportaciones, ¿no? Han crecido de decenas de millones de dólares
a centenas de millones de dólares, o sea, un crecimiento muy grande, pero en términos de porcentaje todavía es pequeño. Pero la posibilidad es enorme, ¿no? Y sabido es que el Perú está desarrollando mucho sus agroexportaciones, en particular, y también las pesqueras no tradicionales, de manera que ahí tenemos que afinar todos los aspectos de promoción económica para seguir penetrando el mercado. Ahora, también sabemos que no todo tiene que ver con lo que está en el TLC, porque los protocolos sanitarios se negocian uno a uno, ¿no? Entonces, sobre todo para las agroexportaciones y para las otras exportaciones de productos de alimentos procedentes del sector pesquero, hay que negociar los protocolos. Entonces, ahí también ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que no todo el marco está en el TLC, sino que luego el país pues tiene que ser agresivo y efectivo en la negociación de los protocolos fitosanitarios. Pero, como digo, es muy importante tener un TLC con China, en el sentido de que eso también abre un espacio de oportunidad y de predictibilidad sobre inversiones que se pueden hacer con base en la perspectiva del mercado chino, ¿no? De la evolución del mercado chino. Ahora, comercio exterior no es solamente exportaciones, ¿no? Hay las importaciones y, en particular, las importaciones competitivas con producción nacional, ¿no? Entonces, ahí, sí, claro, hay elementos han habido disputas, elementos de tensión, pero el punto principal es negociar periodos de transición y mecanismos para evitar la competencia desleal, ¿no? Que esos normalmente los tiene los TLC. Y por otro lado, las importaciones no solamente son las de productos competitivos con producción nacional, sino hay un amplio margen del crecimiento de las importaciones de China, que son bienes intermedios y bienes de capital, ¿no? Y si vienen a una relación adecuada de precio con respecto a calidad, pues favorece el desarrollo de la producción nacional. Entonces, todo eso hay que verlo en conjunto, pero obviamente los TLCs son un instrumento muy importante de proyección económica externa que ha tenido el Perú, y no por nada somos el segundo país junto con Chile, después de Chile, en número de TLCs negociados con el mundo. Muchas gracias, Rosario. Y tal vez, mira, dos comentarios finales. Pregunta Adela, tu opinión ahí, en fin, de que Centroamérica sobre todo ha logrado un reciente acercamiento vía nuevas relaciones diplomáticas, pero también vía negociaciones comerciales y de TLCs con China, y Adela, hace referencia ahí concretamente a El Salvador y Panamá, aunque tuvimos hace un par de semanas en el ciclo de conferencias a Nehemías Jaén y comentaba sobre un cierto estancamiento, al menos en el caso de Panamá, ¿no? En fin, un tema, y después un segundo tema, y de nuevo ya de parte mía, es el siguiente tema. Sería muy importante en estas reflexiones sobre el TLC que están realizando, sería muy importante incluir las experiencias latinoamericanas, ¿no? Ahí el Consejo Empresarial Brasil-China cuenta con una agenda, yo te diría, bastante sofisticada con respecto a China. Acá en México el COMCE y otros también tienen docenas de propuestas con respecto a China, y sobre todo considerando, Rosario, que países como México, al menos en las exportaciones, ya han logrado una diversificación en sus exportaciones, pero como parte de una discusión, pues la diversificación claramente no es suficiente, ¿no? Sino que se trata de un debate más sofisticado sobre valor agregado
y desarrollo tecnológico que se pudiera en un principio alcanzar perfectamente en exportaciones de harina de pescado. ¿no? No todos tienen que exportar semiconductores, ¿no? Parte de una discusión, ¿no? Y yo te incluiría ahí, digo, como parte de este debate con respecto a la CELAC, yo soy al menos de los añoradores, si tú quieres, que buscarían rescatar lo que se ha logrado en este foro CELAC China, ¿no? Si uno revisa el foro CELAC China, hay propuestas, no en las declaratorias, sino que en el programa de trabajo, ¿no? De ping-pong a seguridad nacional, a corredores industriales, a zonas económicas especiales, a financiamiento, a transferencia tecnológica, que para lograr eso, bilateralmente y regionalmente, va a ser bien complicado, ¿no? Yo diría, es muy fácil destruir o deshacernos de instituciones, es mucho más complicado retomarlas y buscar implementar algunos de estos temas, ¿no? Es decir, perfectamente Perú pudiera decir, pues yo me sumo al foro CELAC China e implemento buena parte del programa de trabajo. Lo podría hacer México, lo podría hacer también Guatemala, sin relaciones diplomáticas con China, pero como miembro del foro CELAC China, ¿no? Muchas veces creo que no se toma con la suficiente seriedad el avance, ¿no? Que se ha logrado, pero insuficiencias que tú bien has señalado de la CELAC en general, del cual es parte del foro CELAC China, ¿no? Pero en fin, tal vez no sé si quisieras comentar sobre esto de Centroamérica y estos comentarios que te hago para ir terminando la presentación, ¿no? Bueno, Enrique, ¿qué más puedo decir sobre Centroamérica? Desconozco los avances de los países centroamericanos en la posibilidad de tener un TLC con China, ¿no? Que entiendo eso es el punto que se ha señalado, ¿no? Más allá de Costa Rica y otros países que están, y en particular Panamá y El Salvador, creo, ¿no? Sí. Eh, eh, lo cual está bien, digamos, avancemos en el camino de la liberalización bilateral del comercio, mientras que se concreta la multilateral, ¿no? Entonces, el camino de la negociación de los TLCs es un camino importante y positivo y parte de la agenda. Y sobre el tema de la CELAC, tenemos en América Latina pues los tres niveles, ¿no? Lo multilateral, lo subregional y lo bilateral. Y entendería que una política económica internacional exterior, la más adecuada, debería combinar pues, ¿no? los tres niveles. Pero situar cada uno de ellos en lo que puede dar, ¿no? Lo que está mostrando el foro CELAC China es que la implementación difícilmente se puede dar a nivel regional, ¿no? Se pueden establecer lineamientos a nivel del diálogo político entre ambas partes, pero de ahí a bajar a la implementación es donde está la dificultad. También en el marco de los mecanismos de diálogo estratégico que tiene el Perú con China, hay la definición de planes, ¿no? De hecho, hay un plan quinquenal, ¿no? Que está culminando en el 2021 y habrá que negociar el siguiente, ¿no? Entonces, sí es necesario, yo creo que tu consejo de revisar en detalle, ¿no? Qué cosa es lo que ha acordado la CELAC con China, cuáles líneas de trabajo, etcétera, es una cosa importante como marco de referencia, ¿no? Pero para la definición de planes ya más instrumentales o
de nivel bilateral, que podrían también incluir otros marcos de referencia que no están en el global, ¿no? Entonces, al final del día, la cuestión nos devuelve a la política económica bilateral de cada país, ¿no? A su visión objetivo, a su estrategia nacional. Más aún cuando, como decíamos, ¿no? América Latina pues no es la Unión Europea, ¿no? O América Latina y el Caribe no es la Unión Europea, no hay una comisión europea, no hay política exterior común, no hay política comercial común. Entonces, trabajamos en ese marco, ¿no? Y hay que tratar de ser lo más efectivos posible en lo bilateral, al mismo tiempo que promover el encuentro con elementos comunes en lo subregional y en lo multilateral. Eso es lo que pienso prácticamente se impone. Está bien, pues muchísimas gracias, Rosario. Gracias por tu tiempo y por compartir, en fin, las experiencias personales y del Centro de Estudios sobre Asia y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. A los asistentes, pues no puedo más que invitarlos a revisar las investigaciones, proyectos, conferencias, publicaciones que están realizando. Y bueno, pues hay que también hay estrechar las relaciones académicas, ¿no? Pues yo creo que no sé si tuvieras algún último comentario, Rosario, si no concluimos el evento, ¿no? Mi comentario es de agradecimiento a ti por esta oportunidad y es básicamente y a todos los que nos han estado acompañando por su interés. Muchas gracias. Fantástico, gracias y muy buen día y un querido saludo a Lima y a la Universidad, ¿no? del Pacífico. Gracias, Rosario. Enrique, hasta luego, chao.